Buenas noches, señor docente. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estrategias, consejos, sugerencias, prácticas para llevar a cabo búsquedas de información en el Internet. La importancia de realizar una buena búsqueda. Son esenciales para encontrar información precisa y confiable de manera eficiente, optimizando el proceso de aprendizaje y toma de decisiones. Estas prácticas también ayudan a evaluar la credibilidad de las fuentes y utilizar adecuadamente los recursos digitales disponibles. A continuación vamos a observar un video referente a las estrategias para buscar información en el Internet. Pasos que te permitirán efectuar una búsqueda efectiva. El primero es formular la necesidad de información, posible de establecer a partir de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi tema de búsqueda? ¿Cuáles son los términos más representativos, sinónimos, frases, conceptos clave, etcétera, para buscar? ¿Qué cantidad de información requiero? ¿En qué idioma? ¿De qué tipo debe ser? ¿Divulgativa, académica, etcétera? ¿Qué periodo de tiempo debe considerar? ¿Actualizada, últimos 3 años, histórica, etcétera? ¿Cuánto tiempo disponible tengo para estudiarla? ¿Qué nivel de profundidad debe tener? ¿General, exhaustivo, etcétera? ¿Cuál es el formato más adecuado? ¿Texto, sonido, imagen, multimedia, etcétera? El segundo paso es seleccionar las fuentes de información más apropiadas para realizar nuestra búsqueda. Esto significa que, una vez definida nuestra necesidad de información, debemos elegir dónde buscaremos. Entre las fuentes de información de mayor utilidad se encuentran los libros, publicaciones oficiales, tesis, manuales, revistas, periódicos, boletines, diccionarios, enciclopedias, bases de datos, buscadores, Google Académico, etc., patentes, datos estadísticos, guías temáticas, directorios de Internet, catálogos, etc., tanto en línea como impresos. El tercer paso es preparar la búsqueda y ejecutarla. Este consiste en llevar a cabo la búsqueda de información utilizando técnicas que nos permitan encontrar los mejores resultados. La mayoría de las fuentes de información, por ejemplo, Google Académico, catálogos de bibliotecas, etc., permiten aplicar las siguientes estrategias de búsqueda. 1. Por campos específicos: autor, título, materia o palabra clave. 2. Conectores de palabras clave: and, or, not. 3. Uso de símbolos: comillas, entre comillas, asterisco, entre otros. 4. Por filtros: fecha, idioma, tipo de documento, localización. El último paso es evaluar la información. Este corresponde a la valoración de los resultados obtenidos con el propósito de comprobar la pertinencia y confiabilidad de la información. Algunos de los criterios básicos que debemos considerar son los siguientes. A. Autoría. Este permite comprobar si la información encontrada es fiable. Para verificar, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Está claramente señalado el o los autores de los contenidos? ¿Tiene variadas publicaciones o contenidos acerca del tema? ¿Es un experto en la disciplina? ¿Es parte de alguna institución o entidad acreditada y reconocida? Etcétera. B. Calidad del contenido. Para comprobar, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Es un texto que cumple con normas de escritura y redacción? ¿La información se presenta de forma completa y rigurosa? ¿Se evidencia una organización correcta de los contenidos? ¿Se presentan referencias bibliográficas en el texto? Etcétera. C. Actualización. Para asegurarnos que se cumpla este criterio, se debe observar si aparece la fecha de creación o actualización de los contenidos, si la bibliografía citada es actual, entre otras. Finalmente, recuerda que, si bien no todas las búsquedas son iguales, siempre será importante considerar estos 4 pasos para obtener los mejores resultados. Pasos que te permitirán efectuar una búsqueda
Estrategias para hacer una búsqueda eficaz. Consultar en fuentes confiables, usar palabras claves, usar atajos del teclado y técnicas para la apertura de múltiples pestañas y mejorar así tal vez la velocidad al momento de buscar información y habilitar extensiones de navegadores como marcadores, tal vez a páginas que nosotros ya buscamos de manera frecuente la información y son fuentes confiables para poder seguir consultando. Consejos prácticos para mejorar la búsqueda. Verificar la fecha de publicación para asegurar una información confiable y buscar fuentes primarias en lugar de defender solo las interpretaciones secundarias. Sugerencias para evaluar la información encontrada. Revisar el autor o la fuente, verificar la fecha de autor, utilizar las opciones de filtro de los motores de búsqueda. Excluir términos para hilar más fino. Para refinar la búsqueda anterior, utilizaremos un guión o signo menos, es decir, vamos a restar o evitar en los resultados de algunos términos que no queremos que aparezcan en las páginas recuperadas. Muchas búsquedas se resuelven ingresando una o dos palabras en el cuadro de diálogo de buscadores como Google, Bing o Yahoo y haciendo clic en el botón o en el icono correspondiente. Finalmente, utilizar estrategias, consejos y sugerencias prácticas para búsquedas en Internet optimiza el proceso de encontrar información precisa y confiable, mejorando así la calidad del aprendizaje y la toma de decisiones. Implementar estas prácticas garantiza un uso efectivo y seguro de los recursos digitales disponibles. Muchas gracias.